Hola, seguro que has vivido alguna de las siguientes situaciones. La primera, vas a tu taller, coges un paquete de arcilla y cuando te pones a trabajar con ella, resulta que todo el trabajo se deforma. La arcilla tiene una consistencia muy parecida al chicle y no puedes hacer nada con ella. La segunda, abres un paquete de arcilla, cortas un par de láminas y lo pasas por la máquina de pasta y lo que obtienes es un montón de pedacitos de arcilla que parecen un montón de arena. Imposible trabajar con ella. Pues hoy voy a tratar de explicarte por qué pasa esto y cómo lo puedes solucionar. ¡Vamos! Cuando pasa cualquiera de las dos situaciones anteriores, lo normal es pensar que o bien en la tienda me han vendido una arcilla mala o yo he hecho algo que no estaba bien. En cualquiera de los dos casos, la frustración es muy grande y lo primero que se viene a la cabeza es dejar la arcilla a un lado y buscar otra artesanía. No lo hagas, yo te cuento. En este vídeo, como siempre, voy a trabajar con Cernit, que es la arcilla que yo uso a diario en mi taller. Las razones por las que una arcilla está muy blanda son varias, pero la principal es que está muy fresca, es decir, que se fabricó hace poco tiempo. Visto esto, es muy fácil pensar que si está dura como una piedra es porque se fabricó hace mucho tiempo. Voy a ir al armario donde la guardo y voy a buscar dos paquetes de arcilla, uno muy nuevo y otro muy viejo. Para saber cuándo se fabricaron, solo hay que mirar la parte posterior del paquete y ahí encontrarás un código. Hace años estaba compuesto por una letra del abecedario y un número. Cuando se les acabaron las letras del abecedario, optaron por escribir códigos de 6 números. Aquí lo tienes. Así que, observándolos, puedes ver que un número menor implica una fabricación anterior, es decir, arcilla más vieja. Finalmente, optaron por cambiar este código por uno en el que se mostrara el año de fabricación, seguido de un punto y un número de 4 cifras. De esta manera es muy sencillo saber, sin tener que abrir un paquete, cómo de fresca estará la arcilla almacenada. Además, esto te va a permitir que cuando tú guardes la arcilla lo hagas por orden de antigüedad. Así podrás usar primero los paquetes más viejos y después los más frescos. Voy a comenzar a hablarte de la arcilla más vieja. Yo diría que esta arcilla la debí comprar en el año 2015. Seguro que tú ahora mismo estás pensando que esa arcilla ya no se puede trabajar. Solo quédate un poco más conmigo para ver que en realidad esto no es así. Voy a cortar un par de láminas de arcilla de este paquete. Si tal cual lo tengo, paso por la máquina de pasta, lo que va a ocurrir es un desastre de dimensiones gigantescas. Y es que la arcilla se va a cuartear y resquebrajar, dejando un reguero de pequeños pedacitos bajo la máquina de pasta. Un drama. Esto ocurre porque hemos intentado pasar la arcilla con una velocidad muy rápida. En cambio, si lo que hago es usar el rodillo para empezar a acondicionar, como el movimiento de mis manos va a ser mucho más lento y fuerte, voy a permitir que las partículas que forman la arcilla se desplacen a una velocidad suficientemente lenta como para que la arcilla se vuelva mucho más flexible y fácil de manejar. Como ves, estoy doblando la arcilla y pasando el rodillo de la misma manera que haría con la máquina de pasta. Cuando noto que la arcilla ha ganado flexibilidad, paso de nuevo a trabajar con la máquina de pasta. Y como ves, me sigue resultando bastante complejo acondicionarlo. Esto pasa porque aquí sí tengo una arcilla muy vieja y necesito acudir a otro producto para recuperar la textura. Es en este caso en el que voy a ir a por el Magic Mix. Hace tiempo hice un vídeo completo en el que te contaba cómo usarlo para recuperar arcillas viejas. Échale un vistazo. Pero ¿qué ocurre si la arcilla que tengo es mucho menos vieja? Mira, este paquete no es demasiado antiguo, pero tampoco es lo más moderno del mundo. Voy a comenzar a trabajarlo como he hecho anteriormente, con el rodillo primero y luego con la máquina de pasta. En este caso, la arcilla no ha necesitado que le ponga ningún ablandador, porque no estaba vieja, solo necesitaba acondicionamiento.
No te lances a poner Magic Mix cuando notes que la arcilla está un poco dura, porque es bastante posible que no sea necesario. Ahora voy a trabajar con una arcilla muy fresca. Cojo el paquete más moderno que tengo y simplemente apretando un poco antes de abrir el envoltorio, veo que está demasiado blandengue. Apenas necesito acondicionamiento. La arcilla está tan blanda que no tiene sentido perder tiempo en la máquina de pasta. Pero, y siempre hay un pero, con esto yo hoy no puedo trabajar. La arcilla está tan blanda que es imposible usarla para hacer algo que no se deforme. ¿Y qué hago entonces? Pues hay varias opciones. Para mí, la mejor, aunque es la que más tiempo requiere, es la de dejar la arcilla en el armario hasta que pasen unos meses. Pero si esta opción es imposible porque necesito ese color ya, entonces lo que voy a hacer es lixiviar la arcilla. ¿Qué? Lixiviar. Es un proceso por el cual le quitamos el exceso de plastificante a la arcilla. Seguro que lo has visto muchas veces, además de que en internet lo has encontrado con el verbo en inglés to leach. Y es algo tan sencillo como hacer una lámina muy fina con la arcilla que quieres lixiviar, ponerla entre dos papeles de escritura o entre papel de cocina, poner un peso encima y dejar que el papel haga su magia y absorba gran parte del plastificante sobrante. Hay que ir revisando cómo está la arcilla cada poco tiempo. Yo lo hago cada 20 minutos y sobre todo no hay que olvidarse de ella durante días, ya que tendríamos que recuperarla usando de nuevo Magic Mix, que como ves tampoco sería un drama. Este procedimiento es relativamente rápido y fácil. Pero, ¿qué pasa si no tienes nada de tiempo? Pues yo lo que hago es mezclarla con una arcilla que ya esté muy vieja. De esta manera consigo la firmeza que me gusta de manera muy rápida. ¿Y si tampoco puedo usar este procedimiento? Pues ya me lo estás poniendo difícil. Pero entonces solo me queda decirte que en casos de extrema necesidad, lo que yo hago es añadir un poco, pero solo un poco de maicena para que la consistencia de la arcilla sea un poco más dura. Pero desde ya te digo que esto solo lo uso cuando no puedo ir a ninguno de los otros procesos anteriores. En realidad, no importa mucho la consistencia con la que llegue la arcilla a tus manos. Siempre vas a ser capaz de adecuar la arcilla a tus necesidades. Porque recuerda que cada tipo de técnica va a necesitar que la arcilla tenga una consistencia más dura o más blanda. Si vas a trabajar modelando caracteres, posiblemente necesites que la arcilla esté más blanda. Pero si lo que vas a hacer es trabajar con murrinas, será muy importante que la arcilla sea más dura para que los dibujos no se deformen al reducirla. Personalmente, a mí me gusta trabajar con arcilla de consistencia muy dura, ya que encuentro que puedo manipularla sin temor a que se deforme. Con la arcilla blanda me siento muy insegura a la hora de trabajar y no puedo obtener la precisión que a mí me gusta. Así que te invito a que te reconcilies con la firmeza de tu arcilla y no pienses que o bien te han vendido una arcilla que está en mal estado o bien tú estás haciendo algo malo. Simplemente echa un vistazo al envoltorio para saber, antes siquiera de abrir el paquete, cuál va a ser tu manera de trabajar ese día. Todo esto que te he contado forma parte de las características de nuestro querido material. Entenderlo es fundamental para que seamos tú y yo quienes lo manejamos y hacemos con él verdaderas maravillas, o que sea él quien domina y marca nuestro arte. Comprenderlo forma parte de un proceso bellísimo y muy enriquecedor. Y ya, pues me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.